Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy les traigo este delicioso pastel, queda súper riquísimo. Vean nuestro relleno de cheesecake, qué delicia, y nuestro pastel súper humedito, está súper exquisito. Comenzamos con nuestros ingredientes. Aquí tenemos nuestros 3 huevos, yo ya separé. Primero vamos a batir nuestras claras a punto de nieve. Todos los ingredientes deben de estar a temperatura ambiente para que pueda levantar las claras. Esto es muy importante. Ya que tengamos esta consistencia, vamos a apagar, que ya esté totalmente firme, así en esta consistencia. Vamos a apagar nuestra batidora y ahora vamos a batir nuestros 190 gramos de queso crema. Vamos a agregar 1/3 de taza de media crema o nata para montar. Batimos muy bien para que no tenga grumos y vamos a agregar media taza de leche condensada. Seguimos batiendo nuestra mezcla para integrarlo. Agregamos una cucharada de fécula de maíz. Primero batimos un poco para que no se levante. Ups, ya se me levantó. Esto es para que a ustedes no les pase. Agregamos nuestros 3 huevos. Integramos bien y nuestra cucharadita de vainilla. Raspamos nuestras orillas para que no nos quede grumos. Este cheesecake queda esponjadito, queda muy rico, se deshace en la boca. Queda muy rico. También pueden hacerlo con costra de galletas Marías y ya va a quedar nuestro cheesecake muy rico. Agregamos nuestras claras de huevo de forma envolvente. Yo tengo la cámara rápida para que ustedes lo hagan despacio, la forma envolvente, y no bajemos ese aire que le estamos integrando. En la descripción del video les voy a dejar las cantidades y los ingredientes. Seguimos en forma envolvente hasta que ya no veamos clara de huevo. Yo estoy utilizando un molde de 20 centímetros. Lo llevamos al horno a 160 grados por 50 minutos. No lo vamos a tapar, así va directo al horno. Así quedó nuestro cheesecake recién salido del horno, así queda. Queda ligeramente doradito, la parte de arriba no se ve, se ve totalmente seco, no se ve húmedo en el centro, es que ya está listo. Lo dejamos enfriar y refrigeramos por unas 4 horas. Ahora vamos a comenzar con nuestro pastel terciopelo o red velvet, no sé si lo pronuncio bien. Aquí tengo una taza de leche entera y una cucharadita y media de limón para hacer nuestro suero de leche. A nuestro suero de leche le vamos a agregar media cucharadita de vinagre, una cucharadita de vainilla y media cucharadita de rojo en gel. Vamos a mezclar muy bien. Yo estoy utilizando rojo Navidad. Ahora en otro bol vamos a utilizar
1,5 tazas de azúcar, 3 huevos y nuestra taza de aceite. Vamos a batir. Mezclamos muy bien. Alrededor de 1 minuto. Si te gustan mis videos, no se te olvide suscribirte a mi canal, dale like, toca la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Muchas gracias por ver este video. A esta mezcla le vamos a agregar 2,5 tazas de harina, 1,5 cucharadas de polvo para hornear y 1/4 de taza de cocoa en polvo. Con nuestra batidora apagada mezclamos un poco para que no se levante toda la harina y encendemos a velocidad baja. Mezclamos. Ya que se mezcló los ingredientes, vamos a mezclar nuestro suero con los demás ingredientes y batimos por unos 2-3 minutos. No hay que batir tanto para que nos quede un bizcocho terso. Este pastel queda exquisito. Espero lo intenten. Raspamos nuestras paredes para comprobar que no nos queden grumos. Le damos su última batida y vamos a utilizar 2 moldes de 20 centímetros. Vamos a dividir por mitad. Tú puedes pesarla y yo así lo estoy haciendo al cálculo. Horno precalentado 180 grados por 50 minutos, 45 a 50 minutos hasta que estén listos. Así se ven, aquí recién salieron del horno. Ya que está frío, vamos a montar y decorar. Cortamos la poquita panza que quedó y agregamos nuestro chantilly. Yo estoy utilizando el chantilly cremoso que ya está en mi canal. Les voy a dejar el link en la descripción para que se animen a hacerlo. Ahora con mucho cuidado voy a voltear nuestro cheesecake y le voy a quitar el papel aluminio para montarlo a nuestro pastel. Con mucho cuidado hay que quitarle el papel aluminio. Yo voy a agregar, ustedes lo pueden emparejar, le pueden quitar ese bordecito, pero para mí se me hace mejor agregarle un poquito más de crema de chantilly en ese bordecito y emparejarlo más bien con eso. Ya es opcional, a su gusto. Aquí estoy poniendo la otra capa. Vean qué suavecito queda súper húmedo. Ya que vemos ahí queda el exceso, vamos a quitárselo para que cuando decoremos no se vea esa panza. Con una manga vamos a agregarle chantilly y así vamos a cubrir todo nuestro pastel con el betún o el chantilly que les enseñé en este canal. Así vamos cubriendo todo nuestro pastel. Y ahora con una espátula o un alisador comenzamos a alisar nuestro pastel con mucho cuidado. No hay que apachurrar mucho, solamente ir dándole suavecito. Hasta terminar de alisar nuestro pastel. Seguimos cubriendo y alisando nuestro pastel.
Con las pancitas que le recortamos a nuestro pastel vamos a desbaratarla y vamos a agregarlo por toda la orilla de nuestro pastel y por la parte de arriba también. Vamos a ir agregándolo con una cuchara y después le quitamos el exceso y limpiamos nuestros bordes. Muchas gracias por ver este video y los videos anteriores. Mil gracias. Les deseo todo lo mejor a todos y que estén todos bien. Muchas gracias por su apoyo. Y espero que lo intenten y me comenten qué tal les pareció, les gustó. Espero que sí les salga. Está muy fácil y muy delicioso. Yo estoy utilizando la duya 1E de Wilton. Y solamente aprieto y listo. Pues esto es todo. Espero te hubiera gustado. Nos vemos en nuestros próximos videos. Muchas gracias. Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy les traigo este exquisito pastel como la película de Matilda, pero a mi manera. Espero les guste. Comenzamos con nuestro cheesecake. Aquí vamos a poner 3 huevos, los vamos a separar y vamos a batir nuestras claras a punto de nieve. Recuerda que deben de estar tus ingredientes a temperatura ambiente para que puedas subir tus claras y no tengas ningún problema. Reservamos nuestras claras. Batimos 190 gramos de queso crema. Agregamos media taza de leche condensada. Batimos para no tener grumitos de queso. Agregamos nuestras 3 yemas. También un tercio de taza de media crema o puede ser nata para montar. Y una cucharadita de vainilla. Mezclamos todos nuestros ingredientes. Raspamos nuestras orillas para asegurar que no nos queden grumos. Vamos a cernir nuestra cucharada y media de cocoa en polvo y una cucharada de maicena o fécula de maíz. Batimos un poco con nuestra batidora apagada para que no se levante la cocoa. Raspamos nuestras paredes de nuestro bol para que se mezcle muy bien. Le damos la última batida para asegurar que esté bien la mezcla. Ahora vamos a integrar de forma envolvente nuestras claras. Recuerda que yo acelero la cámara para que tú lo hagas con mucho cuidado. Es forma envolvente. Y muy despacio, hay que mezclarlo. En la descripción del video te voy a dejar los ingredientes y las cantidades. Espero les guste esta versión del pastel Matilda con un relleno gourmet de queso del cheesecake. Queda fenomenal con el cheesecake. Espero les guste. Ya que no veamos claras, vamos a hornear precalentado a 160 grados por 50 minutos.
no a baño María, directo, va directo. Este es un molde de 20 centímetros. Y aquí ya está nuestro cheesecake recién salido, el centro se ve seco, así es cuando ya está listo. Ahora comenzamos con nuestro pastel de chocolate. Vamos a comenzar agregándole 1,5 cucharadas de limón a nuestra taza de leche para hacer suero de leche. Vamos a agregarle media cucharadita de vinagre, 1 cucharadita de vainilla. Vamos a batir nuestra taza de azúcar, nuestros 3 huevos y nuestro aceite hasta que se vea un amarillo claro. Este es el punto. Ya que llegamos a ese punto, vamos a agregar y cernir 2,5 tazas de harina, 2 cucharaditas de polvo para hornear, media taza de cocoa en polvo. Este pastel queda súper húmedo, espero lo intenten, queda riquísimo, muy suavecito, no queda nada seco ni duro, queda exquisito. Vamos a mezclar con nuestra batidora apagada un poco para no levantar la harina y la cocoa. Después vamos a agregar nuestra mezcla que acabamos de hacer de leche, vinagre y vainilla y seguimos mezclando a velocidad baja. También vamos a necesitar 3/4 de taza de leche hirviendo, que esté bien caliente, tengan mucho cuidado. Raspamos las paredes de nuestro bol. Agregamos nuestra agua caliente, batimos por último. Yo voy a utilizar 2 moldes de 20 centímetros. Ya les puse manteca vegetal y harina para que no se peguen. Si tú quieres pesarlo para que sea correcta las cantidades en cada molde, también puedes hacerlo. Yo lo estoy haciendo al cálculo. Horno precalentado, 180 grados por 35 minutos o hasta que esté listo tu pastel. Así quedó, así salieron del horno. Comenzamos con nuestro betún de chocolate. Aquí en nuestra cazuela ya tengo mi leche condensada y mi taza de cocoa en polvo. Los ingredientes te los voy a dejar en la descripción del video. Mezclamos un poco y lo vamos a llevar a fuego muy bajito, lo más bajo que se pueda. Lo vamos a batir. Recuerda, no te tienes que separar de la cacerola porque luego se puede quemar nuestra mezcla. Yo estoy agregando 300 gramos de mantequilla y vamos a derretir y que se incorporen y se mezcle muy bien los ingredientes. Recuerda, no te tienes que separar de la cazuela. Recuerde siempre batir el fondo de nuestra cacerola para que no se pegue nuestra mezcla. Batimos hasta que se integren muy bien los ingredientes.
Aquí ya se integraron los ingredientes, la mantequilla. Entonces retiramos del fuego y reservamos. Yo lo refrigeré por 2 horas, le puse esta bolsita encima. Lo voy a pasar en otro recipiente. Vamos a batir por unos 2 minutos. Si te gustan mis videos, suscríbete a mi canal, dale like, comparte, toca la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno. Muchas gracias a todos. De verdad es una delicia este betún. No queda mantecosa tu paladar, se derrite en tu boca. De verdad que es una delicia. Es como si te estuvieras comiendo un chocolate porque se derrite totalmente en tu boca, súper suavecito. Espero lo intentes. Nada empalagoso, eso sí te digo, nada empalagoso, súper riquísimo. Yo voy a quitar un poco la barriguita de nuestro bizcocho y le vamos a agregar un poquito de este betún delicioso. Para pegar nuestro cheesecake, una capa muy delgadita vamos a ponerle. Aquí está nuestro cheesecake. Yo lo refrigeré por 4 horas para que tenga firmeza y no se les vaya a desbaratar. Con mucho cuidado le quitamos el papel aluminio. Tú puedes utilizar papel de horno si no quieres utilizar el papel aluminio. A mí se me hace más fácil y se despega muy rápido. Por eso pongo el papel aluminio. Acomodamos nuestro cheesecake y agregamos más de esta mezcla deliciosa, este betún increíblemente delicioso. Igual si no quieres usar este cheesecake de chocolate porque se te hace mucho chocolate, puedes hacer el cheesecake del Red Velvet, no hay ningún problema, o de cualquier relleno que tengo en el canal. Quitamos el exceso de las orillas de queso y cubrimos nuestro pastel. Es un betún muy manejable, se maneja muy bien, muy fácil. Cubrimos poco a poco todo nuestro pastel. Recuerda que tengo varios rellenos diferentes que puedes tú hacer tus propias combinaciones. Eso es a tu gusto. Recuerda que la imaginación y el antojo, con esto tenemos para hacer estos exquisitos pasteles. Vean, se maneja muy fácil. Como les había comentado, no queda nada empalagoso. Se te derrite en la boca también. Queda, de verdad, queda súper delicioso. Manejable, vean. Se maneja muy bien. Miren, ese es para este molde. Esa es la cantidad. Solamente vamos a hacer puros toques. Puros toquecitos. Y vean cómo se levanta solo. Solamente puros toquecitos. Solito se levanta. Así por todo el pastel lo vamos a hacer. Puros toques. O como tú quieras decorarlo. Si lo quieres alisar también, lo metes un ratito en el refrigerador. Si lo quieres totalmente liso. Y le vuelves a poner otra capa. Y lo vuelves a alisar. Y también va a quedar muy lisito y muy bonito. Pero como es la versión de la película de Matilda, entonces lo vamos a decorar así. Esta es mi versión. Ustedes pueden quitar el relleno y hacer la versión original. Aquí está, vean cómo se ve nuestro betún. Súper, súper exquisito.
Así quedó nuestro pastel. Espero te hubiera gustado. Queda riquísimo, súper húmedo. De verdad queda súper delicioso. Espero te hubiera gustado. Nos vemos en el próximo video. Gracias. Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy les traigo este delicioso pastel napolitano de 3 leches, espero les guste. Comenzamos con nuestro de queso fresa, comenzamos con 250 mililitros de media crema, 3 huevos, 250 gramos de fresas, 190 gramos de queso crema, 3/4 de taza de leche condensada y 3 cucharadas de fécula de maíz. Esta receta ya está en el canal, es el de pastel de queso fresa de 3 leches, pero ahora lo vamos a hacer en versión napolitano. Vamos a licuar. A mí aquí se me pasó ponerle unas gotitas de colorante rojo para que le dé más color. Raspamos nuestras orillas de la licuadora para que se integre bien. Horno precalentado 160 grados por 1 hora. Si no estás segura de que tu horno tenga los 160 grados o no tienes termómetro, te recomiendo mejor que lo hagas a baño María para que no corras ningún riesgo. Tapamos con un papel aluminio y lo llevamos a hornear. Yo le pongo una charola abajo para que no se dore la parte de abajo. Comenzamos con nuestro pastel esponja de vainilla. 3 huevos, vamos a separarlos. Primero vamos a batir nuestras claras. A punto de nieve vamos a batirlo. Agregamos media taza de azúcar de forma de lluvia, poco a poco. Todos los ingredientes van a temperatura ambiente. Vamos a batir hasta que no veamos rastros ya de azúcar, que se integre muy bien. Aquí le falta un poquito más de batido. Recuerda no sobrebatir, así tiene que quedar. Agregamos una cucharada de vainilla a nuestras yemas. Yo tengo la cámara rápida, pero estaba a velocidad mínima. Si quieres esa opción, la puedes hacer manualmente para no bajar nuestra mezcla de claras. Aquí utilicé media taza de leche y unas gotitas de colorante amarillo para darle un poquito más a color amarillo. Eso es opcional. Vamos a cernir 1,5 tazas de harina y 1,5 cucharadas de polvo para hornear. Con mucho cuidado, forma envolvente. Yo tengo la cámara acelerada para que no dure tanto el video, porque si no iba a durar lo doble de lo que está durando el video. Entonces ustedes con mucho cuidado, forma envolvente, van a mezclarlo. Ya que tengamos nuestra mezcla, yo voy a utilizar un molde de 24 centímetros. Las 3 mezclas que estamos realizando, el relleno y los panes de vainilla y de chocolate, es el mismo molde, es 24 centímetros, horno precalentado por 35 minutos. Recuerden que cada horno es diferente, uno conoce el horno que uno tiene. Por ejemplo, yo tengo dos, uno chiquitito y el otro es grande.
de mi estufa, entonces son totalmente diferentes los dos. Uno debe de conocer nuestro horno. Comenzamos con nuestro pan esponja de chocolate. Vamos a batir nuestras 3 claras. Ya están separadas de las yemas. Ahorita les voy a mostrar cómo debe de quedar nuestras claras bien mezcladas. Todos a temperatura ambiente, todos los ingredientes, por favor. Vamos a agregar media taza de azúcar y vamos a batir hasta que se disuelva el azúcar y hasta que se forme esta consistencia. En esta ocasión voy a mezclarlo manualmente para que no se nos vaya a bajar nuestras claras ya batidas. Vamos a agregar nuestras 3 yemas con nuestra vainilla en forma envolvente. La cámara está acelerada, ustedes háganlo con mucho cuidado, y nuestra media taza de leche. Y tenemos 1,5 tazas de harina y vamos mezclando en forma envolvente. Agregamos 1 cucharada de cocoa en polvo sin sal. Con mucho cuidado vamos a mezclar de forma envolvente. Vamos a llevar a nuestro molde, ya está engrasado y enharinado. Y vamos a agregar nuestra mezcla. Vamos a hornear, horno precalentado, 180 grados por 35 minutos o hasta que esté listo. Aquí les muestro, aquí recién salió nuestro relleno de queso fresa. Vean, así se tiene que ver. Así está, se esponja un poquito y luego regresa. Eso es normal. Aquí están, ya salieron del horno nuestros pan esponja y nuestro relleno. Ahora vamos a comenzar con nuestras 3 leches. Vamos a utilizar media crema. Si no consigues media crema, puedes utilizar crema para batir. Aquí estoy utilizando media taza de leche condensada, 1 taza de leche y 1 taza de leche evaporada y 1 cucharada de vainilla. Aquí puedes agregar también ron, brandy o tequila para darle ese toquecito especial. Yo voy a quitar aquí a nuestro pan esponja, voy a quitarle la parte de arriba para que absorba bien nuestras leches. El pastel esponja de chocolate es un poquito más difícil que absorban las 3 leches, por eso hay que utilizar un tenedor para ayudarnos, con mucho cuidado tampoco de romper nuestro pan.
Yo voy a agregar una capa ligera de crema de fresa. Ya está en el canal, ya les había comentado también que iba a hacer un pastel de este. Ya está en el canal, son esas cremas. Les voy a dejar el link en la descripción para que vayan a hacer estas deliciosas cremas. Con mucho cuidado vamos a agregar nuestro relleno. Recuerden, tengo cámara acelerada, por eso se ve así. Yo voy a poner chantilly de vainilla o puedes agregar tu chantilly de tu preferido. Una capa ligerita. Y agregamos nuestro pan esponja de vainilla y le vamos a cortar la parte de arriba para que absorba nuestras leches. Este pan esponja no es necesario agregarle ni aceite ni mantequilla porque es especial para 3 leches. Si te gustan mis videos, suscríbete a mi canal, dale like, comparte, toca la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Muchas gracias por estar aquí. Yo aquí estoy quitándole el exceso de las orillas para que nos quede lo más parejito que se pueda y no se vea esa lonjita. Agregamos con una duya y estoy utilizando la 1M de Wilton. El chantilly de chocolate, puedes utilizar el que tú prefieras. Después agregamos otra capa de chantilly sabor fresa. Y después agregamos otra línea de chantilly sabor vainilla. Con nuestro alisador despacito, no hay que presionar, despacito vamos alisando. Tú puedes hacer las combinaciones que más te gusten. Aquí te lo dejo a tu gusto y a tu creatividad. Puedes cambiarle el relleno, los panes, puedes utilizar tu receta favorita. Esta es solamente una idea. Espero y te guste y sea de tu agrado. Vamos rellenando esos huequitos y seguimos alisando muy suave para ir alisando el pastel. Yo voy a agregar un poquito más de la parte de arriba de chocolate. Yo sé que a ti te va a quedar hermoso. Puedes hacer tu decoración favorita. Recuerdan, aquí la imaginación, no hay límites. Ahora con nuestra espátula vamos a quitar esos bordes. Y con nuestro alisador vamos a darle una pequeña pasadita.
Aquí tengo chocolate semi amargo y vamos a ponerlo en la orillita de la parte de abajo. Hasta terminar todo el pastel alrededor. Yo estoy utilizando un chocolate que es especial para decorar las fresas. Entonces a ese no le tienes que hacer nada, no le tienes que poner ni media crema, ya viene listo, solamente lo ponemos a baño María y listo, ya queda listo. Es de la marca Alpesi, es del chocolate que yo utilizo más, me gusta mucho. Aquí estoy utilizando la 1M de Wilton. Vamos a hacer uno de fresa, uno de vainilla y uno de chocolate. Vamos a decorarlo con unas fresas y unas mini Oreos que se me hicieron muy lindas. Y pues esto es todo, espero te hubiera gustado. Así quedó nuestro pastel. Muchas gracias a todos por estar aquí en este canal. Mil gracias, estoy súper agradecida. Bendiciones para todos y mucha salud. Mil gracias, nos vemos en nuestros próximos videos. Gracias.